Presidente José Luis Rodríguez Zapatero, muchas gracias por atender al Plural.com. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Antes de nada, ¿por qué hay que votar a Pedro Sánchez el próximo 23 de julio? Porque hay que defender y apostar por un país progresista. Yo pienso en el coraje cívico de todas las mujeres y sus organizaciones que han defendido la igualdad y la lucha contra la violencia de género, contra el machismo criminal. Pienso en el coraje cívico durante décadas del movimiento LGTBI, en favor de la dignidad, de la igualdad, de sus derechos, de un país decente. Pienso en el coraje cívico de las organizaciones medioambientales, en defensa de un planeta en el que podamos vivir, en la lucha contra el cambio climático. Pienso en el coraje cívico de tantas ciudadanos y ciudadanas que históricamente defendieron la libertad y la democracia. Este es un país de derechos, es un país de igualdad y por tanto tenemos que votar progresista y dentro de eso votar a Pedro Sánchez, que ha demostrado ser un líder limpio, un político honesto, que llegó precisamente al gobierno con un mandato: limpiar de los casos de corrupción, y que ha hecho una tarea limpia, honesta, decente. Además ha tenido una preocupación especial por los sectores más débiles, con los ERTEs, con la subida del salario mínimo, con el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, con el futuro de aquellas personas que están excluidas con el ingreso mínimo vital. Yo siempre estaré del lado y con todo mi compromiso de políticos, de gobiernos que hacen de la apuesta en favor de los más humildes el principal compromiso. Quedan apenas 2 semanas para la cita con las urnas. Ya vamos conociendo los primeros sondeos, las primeras encuestas. ¿Cuál es su predicción? Esta vez no nos va a faltar ni una semana ni un debate, como pasó históricamente en el año 96. Mire, tengo un pleno convencimiento de que este país se parece mucho más en sus valores, en sus convicciones, en lo que defiende, lo que siente. Tenemos el orgullo, que es el mejor orgullo del mundo. Tenemos el país que ha defendido con más fuerza la lucha contra la violencia de género. Tenemos el país que ha integrado mejor, seguramente, de toda Europa a nuestros inmigrantes, que ha hecho inclusión, el país con menos xenofobia. Esos son grandes valores constitucionales, progresistas. Y esos valores se van a llevar a las urnas. En cada voto estará la defensa de la igualdad de género. En cada voto estará la defensa de los derechos del colectivo LGTBI, los derechos de la dignidad de las personas inmigrantes y la apuesta por un futuro de un país que abandone, que combata el negacionismo, que esté al lado de la ciencia, de la cultura, que la defienda cuando quieren silenciarla o censurarla. Este es el voto del 23 de julio. Es un voto decisivo para el país que queremos, el que hemos querido, mi generación, tantas generaciones. Y todos los votantes tengan la ideología que tengan, salvo que sean muy de derechas. Quieren este país, quieren este país. El 90% cree que la lucha contra el cambio climático es vital. El 90% apoya el matrimonio y la dignidad de los homosexuales. El 90% apoya la lucha contra la violencia de género y condena el machismo, que ha sido la lacra mayor de la historia de la sociedad española y de otras tantas. Por tanto, valores. De los valores a los votos. De los principios a las urnas. De la España abierta, moderna, solidaria, a un triunfo claro el 23 de julio. Señor Zapatero, ¿teme usted que si el próximo 23 de julio los resultados no son los que esperaban, la derecha pueda hablar de pucherazo electoral, no acepte los resultados, tal y como ha ocurrido en Estados Unidos o en América Latina? Hombre, espero que no. Espero que no. Es verdad que hemos vivido ya, en fin, una derecha que roza lo surrealista, que es que en las elecciones municipales y autonómicas, recuerdo a algunos dirigentes, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, hablar la noche antes de pucherazo y luego ganó por mayoría absoluta. Hasta hablan de pucherazo cuando ganan. O sea, porque es tan poco el respeto a los grandes valores democráticos, a las grandes instituciones, como es nuestro sistema electoral que tienen, que por intentar arañar un voto, generar desconfianza, que la desconfianza lleva a la abstención y sobre todo de los progresistas, de los trabajadores, de la gente más humilde. Es así, si la gente más humilde piensa que le da igual, que esto, en fin, no sirve, que no genera confianza, pues obviamente es una vía a la abstención. Pero debemos recordar a esos inmigrantes que llegaron a España y que hoy tienen la nacionalidad española,
que quien les ha dado siempre derechos y se les ha regularizado ha sido el Partido Socialista. Debemos recordar a la gente que sale a la calle orgullosa del orgullo, que quien ha hecho ha sido la izquierda del Partido Socialista. Debemos recordar que quien puso la bandera contra la violencia de género y movilizó a la sociedad y nos reconfortó en los valores de defensa de la igualdad ha sido la izquierda. Eso es lo que está en juego. Lo vemos ahora porque el debate de las derechas está en un neomachismo, en un negacionismo y en un quitar banderas LGTBI. Quitar la bandera del LGTBI, que es un símbolo de libertad, un símbolo de dignidad, es hacer daño a las personas, es abrir la puerta a recordar los tiempos de la humillación, de la marginación, del desprecio. No, España es un país decente, ha ganado la decencia en la dignidad de los derechos y lo va a demostrar en las urnas llenas de decencia el 23 de julio. El Partido Popular dice ser el dique de contención contra Vox, pero estamos siendo testigos de cómo pactan en diferentes territorios. ¿Cómo se contesta eso desde el Partido Socialista? Con nuestras políticas, nuestros valores y nuestros principios. Y ante todo, no dejándose intimidar por la derecha. Esa capacidad de intimidación que tiene la derecha. Coraje cívico a todos los progresistas. La voz, el debate, la palabra, con fuerza y convicción. Nuestras convicciones son profundas, son intensas. Han hecho a lo largo de la historia las mejores conquistas en favor de la dignidad del ser humano. Los ejemplos que acabo de poner y los que quedan por venir. Por supuesto, que la pobreza no sea un factor de discriminación, que seamos capaces de revertir este ciclo tan terrible en la naturaleza como consecuencia de lo que está sucediendo con el cambio climático y que hagamos una sociedad con menos desigualdades. Mire, una de las cosas que menos se subraya, que ha empezado en los últimos 3 años, es a corregirse las desigualdades en España, gracias a las medidas de este gobierno. ¡Ja! Claro, ¿cuál es la primera medida que tomaría un gobierno del PP? Que no lo va a haber, suprimir el impuesto de las grandes fortunas. Y la primera que tomaría un gobierno del Partido Socialista, seguramente, o de la coalición progresista, sería seguir subiendo el salario mínimo interprofesional. Eso es lo que hay que elegir y votar. Señor Zapatero, junto con Pedro Sánchez, usted se ha convertido en uno de los rostros más importantes de la campaña electoral, hasta el punto de que compañeros como Infolibre realizan ilustraciones, que ahora podremos ver a continuación, que se convierten en virales. Su participación en campaña electoral... Bueno, eso que lo he visto, me lo han mandado esta mañana, me da bastante pudor, pero bueno. Pero bueno, su participación en campaña electoral, desde luego, está siendo muy celebrada por sectores progresistas, por el electorado del PSOE. ¿Por qué decidió usted emplearse tan a fondo en esta campaña electoral? Pero, fíjese, me sale de lo más profundo. Es decir, yo he vivido lo que costó a las mujeres de este país, lo que hemos sufrido, lo que han sufrido sobre todo las mujeres de este país, tantas lágrimas, tantos momentos de angustia por la violencia de género, por su marginación histórica, esa lucha, ese coraje cívico, yo lo tengo aquí, grabado en mi piel. El coraje cívico de los colectivos LGTBI, humillados, marginados, cómo ganaron la opinión pública, cómo nos ganaron los corazones y la cabeza, porque tenían razón. Adelantaron el tiempo histórico de tanto oscurantismo. El coraje cívico de los trabajadores que han estado soportando la pandemia y han salido con responsabilidad y han firmado el diálogo social y nos permiten tener hoy más ocupados que nunca en la historia, más afiliados a la Seguridad Social. El coraje cívico con esa gente con la que me ha ayudado, ha trabajado conmigo por un país decente, digno, que en el mundo aparece como un país que es ejemplo en derechos y libertades, en los avances de la igualdad de la mujer y ahora también en lo que es esa visión de futuro encarnada en la lucha contra el cambio climático, las energías renovables, una economía más productiva, tecnología. Y pienso en todos los grandes profesores, en los universitarios, en los investigadores, en los docentes. Ahora ya tenemos hasta 2 astronautas, de León, por cierto. Y hoy he visto que Asturias es la región con más superdotados de España. Pues eso, en fin, el norte pinta bien. Y claro, todo ese caudal de conocimiento que la democracia ha aportado, investigadores, buenas universidades, buenos docentes, que tengan que estar escuchando la negación de las vacunas, la negación del cambio climático. Volver ahora a tener que explicar en las clases
a sus alumnos, a los más jóvenes, a los adolescentes, que la Tierra no es plana y que las vacunas han salvado millones y millones de vidas en la historia y que el cambio climático es una realidad que acoge toda la comunidad científica y que si no lo asumimos seremos un país que sufrirá olas de calor inmensas, sequías permanentes. Tenemos que hacer esas políticas. Y la derecha, con Vox, fíjese el pacto que han firmado en Extremadura. A mí lo que más me ha preocupado de todo, por supuesto, me produce tristeza y rechazo. Las declaraciones, en fin, que disculpan la violencia de género, que dicen que la violencia de género es ideología. ¿Pero qué ideología? Es cultura, es sentido común. 1.208 mujeres asesinadas por hombres, por hombres machistas, en uno de los peores crímenes que puedo hacer, porque las matan, las han matado porque quieren poseerlas, dominarlas. Es la discriminación más grave que un ser humano puede sufrir, la que habitualmente tiene una mujer y encima la más lacerante que sufra la violencia. Entonces, claro, toda esa comunidad de cultura, de conocimiento, de razón, se pone en cuestión por unos seres que, en fin, no sé, unos españoles que no sé de dónde han salido, sinceramente. Pero, por favor, hace 40 y tantos años decidimos no más tiempo de sombras, de oscuridad, de sociedad cerrada, de discriminaciones. Decidimos una España abierta, moderna, solidaria, que pueda presentarse en el mundo, que sea reconocida por los organismos internacionales, europeísta. Y ahora esta derecha ya está en las tentaciones de poner, por ejemplo, en cuestión el Pacto Verde Europeo, propuesto por la Comisión, aprobado por las instituciones europeas, y están ya, como todos los grandes avances, para luego tener que asumir, como han asumido, algunos de los hechos, porque, en fin, ya la evidencia es tan potente, ¿no? Yo cuando he visto al señor Feijóo decir que la reforma laboral la va a dejar y que es buena y que, pues, bueno, es decir, que los avances de derechos que hacen la vida mejor a la gente, que hacen un país más justo y que nos hacen más solidarios, permanecen y van a permanecer en las urnas el 23 de julio. Muchos varones están apoyando ahora públicamente al secretario general, pero hay voces contrarias. Los manifiestos contra Sánchez de Alfonso Guerra o las críticas de Felipe González, ¿cree que pueden ser determinantes en las urnas para el PSOE? Bueno, yo creo que no han sido manifiestos, han sido opiniones individuales, ¿eh? Los manifiestos, hay muchos. Yo creo que el Partido Socialista está como una piña con Pedro Sánchez al 99,9999%. Y le puedo asegurar que conozco bien el PSOE. Y lo vamos a demostrar en esta campaña, de una manera con todo el énfasis y con todo el empeño. Vamos a esta campaña como hemos ido a las campañas más intensas de nuestra democracia, a lograr el deber que tenemos con la sociedad española, el mandato que nos ha dado, de que este sea un país justo, moderno, abierto y solidario. Y lo vamos a cumplimentar. Y ya que el señor Feijóo anda diciendo que va a llamar a los varones, que no espere a las elecciones, que les llame ahora. Que les llame ahora, para que escuche su opinión. Ya que parece que los varones les sirven de referencia, que les llame, que se atreva a que les llame y que a ver qué le dicen de esto de la lista más votada. Que les explique lo de las alcaldías en Castilla-La Mancha o lo de Extremadura. Por cierto, sería bueno que en algún momento el señor Feijóo dijera qué opina de lo que dijo la candidata, que va a ser presidenta, según parece, la señora Guardiola, sobre Vox. Lo que dijo sobre Vox, sería importante que alguien del PP se pronunciara. Porque, claro, es que lo que ha dicho esa señora de la derecha, de Vox, me parece que es absolutamente relevante, ¿no? Que no podría estar nunca con un partido que niega la violencia de género, que trata a los inmigrantes de una manera denigrante. Pues que oiga, si esto es lo que piensan de Vox, ¿qué hacen con Vox? ¿O es que vale todo? ¿O es que vale todo? ¿O es que las convicciones no existen y los principios? Señor Zapatero, hablando de si vale todo o no vale todo, me gustaría recordar, si me permite, unos segundos que protagonizó recientemente en una entrevista concedida a la cadena SER. Cuando oí al señor Feijóo decir que Pedro Sánchez era más generoso con los verdugos que con las víctimas, me recordó una frase que a mí me dijeron cuando yo estaba terminando con ETA
que estaba traicionando a los muertos, a las víctimas. Y decidí no callarme y decidí que esto no podía consentirse, esta infamia. ¿No cree que la derecha está utilizando las mismas tácticas, las mismas técnicas que ya utilizaron contra usted, quizás de forma más perfeccionada, pero en el fondo es la misma estrategia? Sí, la insidia y aquellas cuestiones que más han hecho sufrir a la sociedad española se utilicen políticamente de manera tan injusta. Es decir, cada vez que oigo que ETA está viva o que el PSOE blanquea a ETA, digo, esto es la mayor infamia de la historia de la democracia española. Decir esto al Partido Socialista, al partido que sufrió mucho, como otros, con víctimas mortales, que luchó con todo su afán por el fin de la violencia, que apoyó al gobierno del Partido Popular incondicionalmente, con el pacto antiterrorista, como fue mi caso, y que bajo su mandato, bajo mi mandato, acabó con ETA, a cambio de nada, para dar a este país la paz definitiva después de 2 siglos de violencia, la libertad en Euskadi y en todo, y además hacer la ley de víctimas del terrorismo, que fue la última ley que hice en el gobierno de la nación, aprobada por todos y que nadie ha modificado. Es decir, me parece que es la peor infamia de toda la democracia. Y no lo vamos a aceptar, no lo vamos a tolerar. Hay que respetar y vamos a hacer respetar la verdad y la justicia. La verdad y la justicia con este país, con la sociedad española, con la democracia y con el PSOE. ETA se terminó para siempre. Y hablar de la violencia de ETA ahora es tener muy poco respeto a la historia, a la verdad y a los grandes valores democráticos de la transición que nos unieron. No lo vamos a aceptar. Usted ha lamentado que en esta campaña muchos medios conservadores están llevando a cabo una estrategia de entrevista-debate. ¿Cree que es un problema la distancia entre la opinión pública y la publicada, como criticó también Sánchez? Es un nuevo modelo. Al menos es un nuevo modelo. A lo mejor se consolida este modelo. Bueno, entonces ya sabemos que la relación periodismo-política es otra cosa. Ahora he visto que incluso hay propuestas de debates entre periodistas. Yo siempre pensé, la verdad, que los debates eran entre políticos, pero bueno, quizás sea una... He visto que había, ¿no?, que el señor Alsina proponía un debate. Hombre, yo creo que lo lógico es que haya entrevistas, debates entre periodistas y políticos, pero bueno, a lo mejor vamos a un nuevo modelo. Lo que es importante es que en democracia haya todo el debate posible, toda la deliberación. Se ha visto claro que en las 3 semanas últimas, en cuanto el debate de clarificación, como dijo el presidente Sánchez cuando disolvió las Cortes, se ha puesto en marcha, las cosas han cambiado. Porque no es lo mismo estar todo el día diciendo de una persona que miente, que decírselo a la cara. Es muy distinto. Ni que ha pasado esto y no ha pasado esto con la persona que es la afectada. Bueno, nosotros tenemos una lección, el gobierno y Pedro Sánchez ha tomado una decisión fundamental, y es salir a combatir. Yo sé, porque he sido presidente, que uno dedica más tiempo, y mucho más con lo que ha tenido este gobierno de la pandemia, de la guerra, a gobernar que a defenderse. Pero la lección es clara, hay que defenderse, hay que transmitir las convicciones. Y lo último que pueden hacer los demócratas, que tenemos esa credencial, como la tiene el Partido Socialista, de haber luchado por la democracia en este país durante toda su historia, y tiene 144 años, de estar en el pacto constitucional, de ser el único partido que permanece con sus siglas desde la Constitución, de haber estado en todos los pactos de Estado, promover la mayoría contra el terrorismo, en favor del desarrollo autonómico territorial. Los grandes pactos siempre ha estado el PSOE, de haber servido lealmente en la oposición, como hice en mi caso con Aznar contra el terrorismo, o como hizo Pedro Sánchez, apoyando el 155 a Rajoy con la crisis tan grave de Cataluña. Con esa hoja de servicios, solo nos queda y solo tenemos la obligación, el deber de ponerlo encima de la mesa, sin que nos intimiden, simplemente con la verdad de los hechos, recordarla y afirmarla. Esto es para mí lo más importante. Entonces, ¿usted cree, señor Zapatero, que el PSOE todavía es capaz de desmontar esa burbuja antisanchista o cree que llega tarde? La burbuja ya está pinchada.
está pinchada. No hay más que ver los datos de opinión, no hay más que ver cómo evoluciona la preferencia presidencial en favor de Pedro Sánchez, que ya le saca 10 puntos al señor Feijóo, y de ver que, oiga, todos hemos visto las entrevistas que ha hecho, cómo se ha explicado y cómo después, pues algunos se lamen las heridas, ¿no? Diciendo, no sé qué, tal. No. ¿Por qué? Porque tiene los argumentos, tiene la mayor parte de la verdad de su lado, las razones, y además, como yo subrayaba, ha trabajado con limpieza, sin descanso, en una de las circunstancias más difíciles que un país puede tener, como bien sabemos, y con un resultado que, oigan, mire, yo he sido presidente de gobierno. Es decir, a mí me alegra. Yo sé que a la derecha casi nunca le alegra cuando las cosas le salen bien al Partido Socialista. Esto es la verdad. Ni lo reconocen, pero que en los meses que va de este año llevamos creados tantos puestos de trabajo como nunca en la historia. Es el mejor arranque, el mejor primera parte de la historia del empleo en España, del gobierno de Pedro Sánchez. Tiene ese mérito. Y no solo hay que reconocerlo, sino que hay que animarle, apoyarle para que sigamos con esos resultados y sigamos corrigiendo las desigualdades sociales y sigamos subiendo el salario mínimo, haciendo, que es el tema más difícil, accesible la vivienda a los jóvenes, el alquiler, por los precios de la vivienda, y cohesionando socialmente a este país, que es ¿quién va a subir el salario mínimo? ¿Quién va a hacer mejor las pensiones? ¿Quién pone en marcha la dependencia? ¿Quién va a invertir más en sanidad? Pues los que creen en los servicios públicos, los que creen en una sociedad solidaria, los que creen que, por bien que vaya la mayoría, hay que estar siempre pendiente de aquellos que más necesidades tienen. Esos son los valores del Partido Socialista. Unas veces nos salen mejor las cosas, otras no. Son los valores progresistas. Es los que ha plasmado como nunca. Yo lo he dicho. Fíjese, lo he dicho, además lo digo con orgullo, porque este es el gobierno que más política social ha hecho, de toda la democracia. Es así. Y decir, como tenemos este rumbo, este horizonte tan positivo, que 4 años, yo creo que en 8 años habremos dado un vuelco a la cohesión social en este país, si continuamos con estas políticas. Será un país mucho más justo, más solidario, y donde los sectores que hoy sabemos que hay trabajadores que ya afortunadamente tienen más contratos indefinidos, pero los salarios son bajos porque los precios son altos y tienen que hacer mucho esfuerzo, ese 20, ese 25% de la población es el gran objetivo, es la gran tarea, es la gran prioridad de un gobierno progresista y del Partido Socialista. José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno, muchísimas gracias por estar con nosotros en elplural.com. No, muchas gracias a vosotros y a todos los medios, desde luego al Plural, que hace una tarea, eso, por el pluralismo y por la democracia. Gracias. Muchas gracias.